Clase, este sermón que le he titulado Oportunidad. Y cuando hablamos de oportunidades, entendemos algo. No es lejos y no está lejos de cada uno de nosotros el fallar. De hecho, es nuestra naturaleza. Nos prometemos, nos decidimos, nos envalentonamos y decimos, no, lo voy a hacer, y de pronto descubrimos que no somos tan fuertes, descubrimos que no somos tan listos, descubrimos que no somos tan cercanos a Dios y fallamos. ¿Qué tal una nueva oportunidad? ¿Qué tal una nueva oportunidad en tu vida? A veces quizás es literal lo que viene a nuestra vida cuando Dios se acerca y nos abre los ojos y nos permite entender, tienes un nuevo chance. Y Dios es un Dios de oportunidades y siempre vamos a tener oportunidades en nosotros. Así que hoy vamos a hablar acerca de cómo cuando Dios se acerca al hombre, cuando tú te acercas a Él, tienes esta increíble oportunidad de cambiar y de ser transformados, y todos lo necesitamos. Esta imagen, bueno, es un dibujo de lo que es la Tierra Santa, Jerusalén en tiempos de Jesús. Para que tengas una idea, a veces hablamos de Jerusalén, hablamos del templo y no lo logramos entender, pero la parte superior donde está ese cuadro, la ciudad estaba totalmente amurallada por todos lados, pero en la parte más alta de este cerro se hallaba el templo, y todo ese espacio, el atrio, donde las personas podrían estar en tiempos de fiesta de una manera increíble. Pero algo muy particular que quiero mostrarte es esta parte donde dice el pórtico real para enseñanza, venta de artículos y animales. Era un lugar donde se podían resguardar, y normalmente la gente, los gentiles, las personas que llegaban a Jerusalén con un hambre de saber de Dios, llegaban, y ese lugar era un lugar muy especial porque ahí se sentaban los maestros y ahí enseñaban a las personas. Y de ese lugar, en ese espacio, se desarrolla la historia que quiero contarte el día de hoy. Se halla en los evangelios. En el Evangelio de Juan, la Biblia dice que Jesús inicia con un pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Bueno, todo el capítulo 7 habla acerca de que en ese momento se estaba viviendo lo que le llamaban los judíos la fiesta de las enramadas. Era una fiesta por 7 días en la que los judíos tenían que vivir bajo una choza tejida de palma, porque ellos recordaban de esta manera el tiempo que vivieron cuando Dios los saca de Egipto, y cómo vivieron ese traslado hacia la tierra prometida, ese sufrimiento, esa incomodidad de vivir en un lugar donde no era su casa, vivir en esa travesía. Y dice la Escritura que, bueno, en esta fiesta se hallaban, y en el último día, precisamente en el último día de esta fiesta, dice la Escritura que todos se van a su casa. Termina un alegato porque Jesús estaba enseñando, y ya saben, los fariseos siempre estaban ahí buscando qué encontrarle, ¿no? El corazón del fariseo era así, no celebraba las buenas cosas, sino más bien andaba buscando las cosas malas para ahí ensartar el diente, ¿no? Bueno, dice la Escritura que se fueron a sus casas los escribas, los fariseos, los que tenían casa ahí en Jerusalén, y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Y cuando lees los evangelios te das cuenta que era un lugar al cual Jesús le gustaba acercarse. Era un lugar tranquilo. El Monte de los Olivos, como lo viste, está hacia el sur de la ciudad. Aquí hay una imagen
como si estuvieras en el Monte de los Olivos y estuvieras viendo Jerusalén. Y exactamente lo que veía Jesús era la entrada del templo. Desde el monte se podía ver. Así que para Jesús era muy especial ese lugar porque podía ver la ciudad. Y en una de las escrituras dice la Biblia que estando en el Monte de los Olivos miró la ciudad y lloró por ella. Pero a Jesús le encantaba este lugar por dos razones. Estaba a unos 1.6, 1.8 kilómetros de la ciudad. Estaba un poquito apartado. Se hacía de noche. Y piénsalo, ningún hombre se atrevía a tener a Jesús en su casa. No había alguien que fuera suficientemente valiente para decirle: Jesús, quédate en mi casa. Porque los fariseos, los maestros de la ley, estaban así como que encima de los seguidores de Jesús, amenazándolos por si estaban con él. Pero Jesús se va a este monte a descansar, y este monte era un lugar muy tranquilo, un lugar que también él usaba mucho, dicen las escrituras, para orar, y él se la pasaba mucho tiempo también en este lugar orando, pero ahí dormía. Dice la escritura que muy temprano al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. En ese pórtico muchas personas podrían acercarse y mucha gente en la época de las fiestas judías, de todos los lugares donde los judíos habían sido dispersados, se acercaban a la ciudad, porque las fiestas judías para ellos eran recordar al Dios que los salvó. Constantemente las fiestas, cada una de ellas tenía ese significado especial, sobre todo esto, la liberación que Dios les había dado. Así que ellos estaban súper agradecidos con Dios y celebraban celosamente estas fiestas. Las fiestas, como suelen ser, son fiestas donde hay mucha algarabía, ¿no? Donde hay comida, donde hay festejo. Ayer invitaban a unos cumpleaños y ya tenían ahí el pozole. Así son las fiestas, ¿no? La gente acude allí con alegría, con gratitud, pero también muchos con el plan de diversión. Dice la escritura que Jesús se sentó entonces con toda esa gente a enseñarles. Y sigue la historia. Dice que los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. Cuando piensas en las fiestas, las fiestas generalmente son lugares donde no te observan, donde tus sentidos se despiertan, ¿no? ¿Quién no, joven o ya grande, en una fiesta con un poquito de vinito, los sentidos se despiertan y muchas personas hacen cosas indeseables? Esta mujer tuvo la oportunidad de no pecar, pero por alguna razón pecó. ¿Y adivina qué? Yo me imagino que los fariseos, los maestros de la ley, la semana pasada te decía que cuando Jesús empezó a enseñar, la semana antepasada, te comentaba que el Sanedrín, este grupo de líderes religiosos, mandaban a sus secuaces a escuchar a Jesús para atraparlo en algo que estuviera diciendo mal. Esa era su idea, ¿no? Y así buscaban cosas con que atacar a Jesús. Y dice la escritura entonces que tomaron a una mujer en el acto del adulterio y se la trajeron a Jesús. Debieron haber estado vigilando, ¿no? Cerca, hasta encontrarla en el acto y sorprenderla y traerla. Y es curioso también que solo hayan traído a la mujer. Eso habla de un poquito de la cultura del judío, ¿no? Hacia la mujer, el corazón que ellos tenían hacia las mujeres. Pero estos hombres querían acusar
a esta mujer, Jesús pudo ver que ellos tenían un gran celo. Pero una de las cosas que siempre Jesús advirtió a ellos es que eran unos hipócritas. Porque les llamaba a que se quitaran la viga de los ojos, ¿no? Antes de mirar la paja en el ojo ajeno. Les decía que eran unos hipócritas porque ellos mismos estaban llenos de toda clase de impureza. Estaban queriendo juzgar a una mujer. Y Jesús, en otro de los evangelios, les dice: ustedes están llenos de toda clase de impureza, son unos hipócritas. Y el corazón del fariseo siempre estaba ahí dispuesto, ¿no?, a ser muy celoso, pero tristemente, con su propio pecado, no querían hacer absolutamente nada. El pecado los tenía ciegos, soberbios, eran sí muy severos, pero eran severos con los pecados de otros y no con los de ellos. Así que trajeron a esta mujer y dice la Escritura, la pusieron en medio del grupo, ¿no? Abrieron espacio y ahí estaba la mujer. Seguimos leyendo y dice Juan 8, del 4 al 6, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó a apedrear tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Parecía ser que Jesús, que alguien que se acercaba a la gente que era pecadora, que era amigo de pecadores, Jesús fue acusado de esto, y querían ver si él iba a quebrantar la ley de Moisés. Porque le estaban diciendo, la ley de Moisés dice textualmente, y sí, en Deuteronomio la Escritura dice que si alguien era hallado en adulterio se le debía de apedrear. Si fuéramos un poquito más legalistas, la ley en el Deuteronomio decía a qué tipo de personas debían de apedrear. A una mujer virgen teniendo sexo con un casado. No sabemos si esta mujer era así, pero estos hombres ya estaban dictando una ley, una regla, ¿no? La ley de Moisés, vamos a apedrearla, ella merece morir. Si Jesús absolvía a esta mujer, si él la perdonaba delante de todos ellos, entonces se le acusaría de ser enemigo de la ley de Moisés. Y adivina qué iban a hacer en ese momento. Lo podían apresar y lo podrían matar. Si Jesús perdonaba a esta mujer, siendo que la habían hallado y había testigos, lo acusarían de ser una persona fraudulenta, que no era un profeta, porque un profeta, teniendo temor de Dios, realmente acusaría y realmente expondría el pecado. Así que Jesús no la tenía tan fácil. Si él era un amigo, una persona cercana, una persona compasiva, y cuando se acercaban personas a él los aceptaba tal como eran. Jesús estaba en un predicamento. Dice la Escritura que Jesús se inclinó y comenzó, dice, con el dedo derecho a escribir en el suelo. No dice qué. Y ahí hay un sinnúmero de opiniones de qué pudo haber escrito. Algunos creen que pudo haber escrito pecados. Pecados que tenían que ver con las personas que estaban ahí, acusando, ¿no? Quizás palabras que tuvieran que implicar que las personas abrieran sus ojos, ¿no? Los que estaban acusando a esta mujer. Pero lo más increíble de Jesús es que estaba pensando. No voy a responder. Es increíble pensar 2 veces antes de hablar, ¿no? ¿Te ha pasado? Es increíble pensar 2 veces antes de hablar, porque si lo dices como lo pensaste o como lo sentiste, después te vas a arrepentir de lo que hablaste.
Las palabras son poderosas, así que Jesús las guardaba y escribía con paciencia, y la gente estaba ahí con él, y dice la Escritura que ellos lo empezaron a acosar, lo empezaron a molestar. Oye, pero ¿qué pasó? Te estamos preguntando, ¿por qué? Así eran ellos. Queremos saber qué vas a hacer con esta mujer. Queremos saber qué es lo que tú piensas. Queremos saber cuál es tu corazón acerca de la ley. ¿Qué vas a hacer? Y él les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús en su sabiduría evitó la trampa. No dictó sentencia, ni tampoco le dijo a la mujer: te perdono, frente a ellos, y ahorita vas a entender por qué. Simplemente hizo un llamado a las conciencias. En la parte donde está el pórtico, esa construcción que se veía en la zona del templo, para entrar a ese pórtico de enseñanza hay unas escaleras. Dice la tradición judía que cuando un judío iniciaba la subida por esas escaleras, cada escalón era una oportunidad para considerar su corazón. Iban a subir al lugar santo. Iban a buscar tener comunión con Dios. Iban a ofrecerle lo mejor a Dios. Así que dice la Escritura que, dice la tradición, que para subir hasta el templo, cada escalón era una oportunidad para pensar en tus fallas, en tus pecados. Así que haz de cuenta que realmente andaban fresquecitos cuando les dijo esto, ¿no? Sí, andaban con el deseo de hacer justicia, porque esa era la ley. Querían hacer justicia con esta mujer, pero hicieron un acto que todos deberíamos de hacer cuando llegamos a este lugar: considerar nuestras faltas. Porque antes de acusar, antes de señalar, es bien importante en nuestra vida. Y esa es la enseñanza que Jesús le estaba diciendo a estas personas. ¿Quieres matar a una mujer cuando tu vida está mal? ¿Quieres acusar? ¿Quieres tenderme una trampa cuando tu vida está mal? Así que los fariseos realmente empezaron a entender en su corazón. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, que él volvió otra vez a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Y después dice: al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Debe haber sido impactante, ¿no? Imagínate el anciano, el hombre más anciano de todo ese grupo, que era celoso y que querían ejercer por amor a Dios la ley. Y que se levantó uno y empezó a caminar y a alejarse. Todos entendieron. Pocas veces ves a un fariseo hacerle caso a Jesús. Te digo algo, quizás esta es la única vez que un fariseo le hizo caso a Jesús, que un maestro de la ley, que un escriba, que uno de esos que lo andaban bronqueando todo el tiempo, buscándole, ¿no? Un granito ahí, un frijolito en el arroz. Pero es increíble que dice que desde los más grandes empezaron ahí. Lo que deja ver que estas personas entendieron: yo soy capaz de juzgar a otro, yo soy capaz de apuntar a la vida de otro. ¿Y qué tal yo? ¿Y qué tal mi compromiso? ¿Y qué tal mi servicio? ¿Y qué tal mi fe? ¿Y qué tal mi trabajo? No, eso no importa.
Miremos el de los otros, porque eso es más fácil. Los fariseos estaban haciendo algo. Estaban reconociendo que su actuar era incorrecto. Porque antes de mirar a otro, tenemos que mirarnos a nosotros. Amén. Jesús, al seguir escribiendo en la arena, les dio a las personas la oportunidad de entender que no eran libres de culpa, que hay pecados, que hay relaciones fracturadas, que nos decimos ser cristianos y no nos parecemos a Jesús, que quizás en nuestro matrimonio hay fracturas que no queremos sanar porque no somos humildes para pedir perdón. Hay odio, hay rencor, no somos responsables de nuestro pecado y a veces queremos ver el de los demás, queremos hacernos responsables de que los demás cambien, cuando nuestro pecado no lo estamos tratando. Y Jesús nos da la oportunidad de que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron. Todos se fueron. Y dice la Escritura que dejaron solo a Jesús con la mujer ahí. Ahí estaba Jesús. Y dice la Escritura que entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y ella dice: nadie, Señor. Las personas que podrían condenar a alguien dentro del pueblo judío solo eran aquellos que lo habían visto, los testigos presenciales. Jesús no lo había visto, pero ella admitió, ella estaba ahí. Pero la gente que la había acusado, legalmente esta mujer podría irse. Podría caminar y tomar rumbo a su casa, a una nueva vida. Esta mujer tenía ahora la oportunidad de irse y cambiar su vida. Pero ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Ahora estaba literalmente viva. Había sido acusada y podría haber sido muerta. Pero Jesús, en su corazón, mira lo que le dice: tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Porque así es Dios. Lo más increíble de Dios es que nunca te va a mirar a los ojos con un odio y un rencor, aunque sabe que eres hallado falto, ¿no? Que somos hallados faltos, que en nuestra vida hay problemas, que en nuestra vida hay necesidades. La razón por la que tú estás aquí, Dios la conoce. Y quizás tu problema no es adulterio, quizás son celos, quizás es un vicio, quizás es un chisme, quizás es odio, quizás es falta de perdón. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Dios lo sabe y tú. Y nos conviene, cuando llegamos a este lugar, cada paso que damos, ir pensando en quiénes somos, cómo somos. Porque la oportunidad de Dios, siempre que tenemos ese corazón, es: estoy aquí y te quiero sanar, ¿no? Te quiero salvar, te quiero perdonar. Pero lo que Jesús le dice a esta mujer es tremendo. Le dice: ya no hay excusa. Para de pecar. Esta vez estás viva. Esta vez fuiste salvada de las consecuencias. Esta vez ha habido gracia sobre tu vida. Pero sabes, tienes que parar. Tienes que detenerte. Porque cuando hay indulgencia en el castigo, cuando hay impunidad, esa palabra la conocemos, no mucho aquí en México. Cuando hay impunidad, ¿qué pasa?
sigue, ¿no?, la violencia, sigue la corrupción, pero cuando se castiga, cuando hay mano fuerte, la gente empieza así como a tener temor. En el caso de Jesús no fue castigo, en el caso de Jesús no fue humillación a esta mujer. Le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué se iría esta mujer y ya no habría de pecar? Por gratitud, por la gracia que que Jesús tuvo para con su vida. Muchos de nuestros pecados podrían terminar con nuestra relación, con nuestro matrimonio, con nuestro trabajo, ¿sí o no? Porque ese es el poder del pecado. Jesús le dijo a esta mujer, no peques, porque cada pecado va acompañado con una penalidad. En el caso del adulterio, para los judíos, si los encontraban en este pecado, era la muerte. Pero cada uno de nosotros sabe y ha cosechado de los pecados cosas muy tristes. Porque el pecado no es algo con el que te puedas dormir y decir, lo amo, lo quiero, lo deseo en mi vida. El pecado destruye. El pecado tiene una penalidad y tiene una consecuencia en nuestra vida y Jesús quiere evitarla. La consecuencia del pecado es la razón por la que Jesús te urge a dejar el pecado en tu vida. Los que tenemos hijos sabemos de esto, ¿no? Cuando un hijo está empeñado en una actitud que lo va a lastimar. Y hay lágrimas en nuestros ojos, hay oraciones, hay muchas olas de rodillas. Dios, ayúdalo. ¿Por qué? Porque sabemos que su pecado lo va a llevar ¿a dónde? A una consecuencia. El pecado es tan fuerte que tiene un poder destructivo. El pecado mata. Mata tu espíritu. Si tú eres un cristiano y sigues pecando, mata tu conciencia, tu corazón lo endurece y cada vez te puedes hacer más y más cínico respecto a quién tú eres, cómo tú eres. El tono de Jesús debió haber traspasado el corazón de esta mujer, porque no la amenazó, no la miró y le puso el dedo encima. Yo imagino que con una ternura y un amor profundo, una preocupación muy grande, porque su vida dependía de eso, le dijo, vete y no peques más. A veces alguien nos tiene que mirar con esos ojos, y si piensas en esto, Jesús te mira con esos ojos. Para. No hay excusa para seguir pecando. No hay ninguna excusa. El pecado mata nuestras relaciones, el pecado acaba con el amor en la pareja, ¿no? Y ahora estás buscando quizás, ahora cómo me voy a vengar, y ahora cómo le voy a decir, y ahora cómo le voy a contestar, cómo puedo quitarme, ¿no?, ese enojo de mí. Pero ¿sabes qué? Lo estás alimentando y en vez de quitarlo, lo vas a hacer más fuerte, ¿no? Jesús nos urge a cada uno de nosotros, vete y no peques más. No necesitas castigo, ¿o sí? ¿Quieres hoy un castigo? ¿Quieres un rayo que te caiga cerca? No necesitamos castigo. Dios en su gracia nos trae a este lugar para que pensemos, es nuestra oportunidad. Fue la oportunidad de esta mujer. No se habla de ella, no se dice de ella más. ¿Qué habrá pasado con su vida? Muchos pasajes en las Escrituras nos enseñan que hombres hicieron una diferencia, ¿no? Después de que fueron perdonados. Nuestra vida después del perdón es otra. La vida para Janet, la vida para Pedro va a ser otra. Porque han sido perdonados. Esta es tu oportunidad. Esta es mi oportunidad. Y Dios nos mira con esos ojos.
de ternura, de compasión, diciéndonos: vete, pero no peques más. Vamos a tener una oración y con esto terminamos.